Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer, y siempre que pasaba por allí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí». Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado, Huejasí: «¿Qué podríamos hacer por ella?». Huejasí comentó: «¿Qué sé yo? No tiene hijos y su marido es viejo». Eliseo dijo: «Llámala». La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: «El Señor que viene por estas fechas, abrazarás a un hijo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acoge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Y el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro». Palabra del Señor. Tengo la sensación de que en nuestra época, donde la secularización está avanzando
de forma tan grande. El otro día se publicaban unas estadísticas que hizo el CIS sobre la religiosidad en España y, por ejemplo, el descenso del número de matrimonios contraídos por la Iglesia es alarmante. Si hace como 8, 9, 10 años en España cerca del 60-70% de personas se casaban por el rito católico, en la actualidad ha descendido a no más de un 14 o 15%. Es, sin lugar a dudas, expresión de lo que vive nuestra sociedad. Y en Alemania han dado las cifras recientemente y las personas que ya no se sienten católicas, ha crecido muchísimo el número, de forma que el catolicismo allí en Alemania ha bajado de forma ostensible. Esta es una realidad en al menos España y en Europa. ¿Por qué razón? La mayor parte de nuestros jóvenes han venido a catequesis en las parroquias o en instituciones eclesiales. Muchos de ellos se han formado en colegios religiosos, han recibido durante unos años esa formación religiosa no solo en la familia, sino también en las escuelas. Es como cuando uno mete un azucarillo en un vaso de café caliente. Desaparece el azucarillo, se derrite enseguida. Algo similar ha ocurrido o está ocurriendo con la fe en nuestra sociedad. Yo creo que hay un problema de fondo. Y el problema principal de fondo es que se ha dado una mala catequesis. ¿Qué es la catequesis? La transmisión de la fe. Hemos primado demasiado el buenismo, Dios es bueno, y hemos olvidado en cierto modo que sí, que ese Dios es bueno, pero también es Dios, es el Señor. Y cuando tú no educas en que Dios que existe tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón, mal va la cosa. Yo no soy arquitecto, ni soy ingeniero, pero sé que si quiero construir un edificio, lo primero y principal es que tenga buenos cimientos y una buena estructura. Porque te puedes gastar un dineral en la techumbre, un dineral en los materiales que se ven, pero si después los cimientos y la estructura no son buenos, cuando vienen problemas porque hay movimientos sísmicos, porque llueve, porque hay dilataciones, entonces el edificio se viene abajo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con nuestras catequesis. En primer lugar, hemos hablado mucho de Dios, pero no hemos transmitido a Dios. Hemos hablado de Dios, de quién es Dios, pero no hemos enseñado a tener con Dios una relación personal, de amor y de respeto, o si queréis mejor, de respeto y de amor. Porque si cuando vienen los niños a catequesis, si cuando enseñamos a los nuestros en casa quién es Dios, solamente les hablamos de un concepto, es lógico que de un concepto no se enamore nadie. Es lógico que de un concepto uno acabe hasta el gorro al final del concepto o de la ideología, porque eso no llena el corazón de las personas. En cambio, si tú transmites una experiencia, enseñas a encontrarte con Dios, si nuestras catequesis, en lugar de primar a hablar solamente de Dios, enseñáramos a estar con Dios. Yo recuerdo cuando empezamos aquí en la parroquia, cómo el Padre Santiago dijo, toda catequesis termina con un rato en el sagrario. Ya veis que los niños no pueden estar mucho tiempo porque no paran quietos, pero al menos 2 o 3 minutos, hablando con Dios, despidiéndose del Señor, aprendiendo a que en el sagrario hay alguien, que es Cristo, el Hijo de Dios. Tiene exposición del Santísimo. Las catequesis están orientadas en torno al Evangelio y también a que aprendan conceptos de quién es Dios y cómo tiene que vivir el hombre, pero sobre todo en torno a la relación que tienen que tener con Dios. Y yo creo que esto no lo hemos hecho bien. Y porque no lo hemos hecho bien, la fe, que sí que estaba en el corazón de las personas, de nuestros jóvenes, se ha ido diluyendo, porque no les hemos transmitido, primero, que Dios es el Señor,
que tiene derechos y yo tengo obligaciones para con Dios. Y en segundo lugar, que ese Dios es un Dios al que puedo amar y debo amar. Puedo tener con Él una relación personal. Es un Dios que me ama, que me quiere, que se implica por mí en la historia de los hombres y que por eso se queda en la Eucaristía. Porque en cierto modo, me necesita. Y por eso tengo que venir a verle, no solo porque le necesite yo, o porque tenga que pedirle, sino porque ese Dios siente. Y creo que esto no lo hemos sabido transmitir. No ha habido transmisión de la fe, experiencia de Dios. Y cuando no existe esa experiencia, Dios se convierte en una ideología o en una idea. Y es fácil cansarse de una ideología o de una idea. Este es el primer problema. Segundo problema, que es fruto de nuestra sociedad, hemos basado toda nuestra catequesis y toda nuestra relación con Dios en lo que sacamos de Dios, en nuestros derechos. Vengo a la iglesia si estoy necesitado. Vengo a la iglesia a pedir porque tal persona de mi familia sufre. O vengo porque tengo un examen y quiero. O tengo una enfermedad y necesito pedir al Señor que me ayude. Y rara vez hemos educado en que ese Dios que está en la Eucaristía, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siente y ama. Y por lo tanto, siente, ama y tiene derechos. Y yo por tanto tengo obligaciones. A mí no me extrañan las palabras que ha dicho Cristo. El que no pospone a su padre o a su madre no es digno de mí. Es el Señor, es el creador de todo. Tú puedes creer o no creer en Dios. Pero si crees en el Dios cristiano, en el Dios que ha creado todo de la nada y que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, necesariamente mi relación con Él tiene que estar basada en el respeto a Él, porque es mi creador. Es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi corazón, no el único, pero sí el primer lugar. Y cuando tratamos a Dios como si Dios no tuviera derechos, como si Dios fuera el último, nuestra fe está basada en arenas movedizas. Cuando Dios no me interesa, pues lo dejo. Cuando Dios no me da lo que quiere, entonces lo dejo. ¿Cuál es el camino? El camino es el camino de la revelación de Dios a los hombres. Él se muestra en el Antiguo Testamento mostrándose como el único Señor y como el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. Y cuando el pueblo ya respeta a Dios y tiene en el corazón, tiene impreso que Dios tiene que ser el primero en su vida, entonces está preparado para dar el siguiente paso, que es que viene Cristo y nos muestra que ese Dios todopoderoso es Padre, es amor, y nos llama nada más y nada menos que a ser hijos suyos, compartiendo con nosotros su vida divina. El respeto viene precedido, el amor viene precedido por el respeto. Primero el respeto, después el amor. No se puede amar si no se respeta. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Empecemos por respetar a Dios. Porque si yo respeto a Dios, aun cuando no comprenda los planes de Dios, aun cuando me parezca difícil aceptar la cruz, la enfermedad, la adversidad, lo aceptaré, porque confiaré en el Dios Todopoderoso. Es el primero en mi vida y en mi corazón, lo aceptaré. Pero es que además, en segundo lugar, y esta es la tercera consecuencia del Evangelio, cuando Dios ocupa ese lugar que le corresponde en tu vida, todo encuentra su equilibrio. Pero si Dios no ocupa ese lugar, entonces más pronto que tarde nuestro edificio se viene abajo. ¿Qué significa que todo encuentra su equilibrio? Que cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en mi vida, los que están a mi lado están bien, están seguros, porque tengo conciencia. Me podré equivocar, podré no hacer caso a la conciencia, sí, pero mi conciencia me dirá, estás equivocado. Pero cuando no tengo a Dios en el primer lugar de mi vida, o cuando me he forjado un Dios calcetín que pongo del derecho o del revés, que no me da normas porque yo las cambio, entonces que se pongan a temblar los que están a mi lado, porque todo está permitido. Si Dios ha muerto, decía Dostoyevsky, todo está permitido. Pero si Dios es el primero en tu vida, amarás más a tus hijos, amarás más a tu esposo, amarás más a tu esposa, amarás más a los que pasan por tu vida, porque Dios es el garante de los derechos de los demás. Y te dirá, ojo, Javier, no puedes comportarte de esa manera. Ojo,
Antonio, cuidado con lo que estás haciendo. O ojo, María, no debes tratar con desprecio al que pasa a tu lado. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, todo el edificio está en equilibrio porque está bien ensamblado. Pero cuando nuestro edificio moral no se basa en darle a Dios aquello que le corresponde, entonces caemos en las apetencias, caemos en los egoísmos, caemos en buscar aquello que a mí creo que me favorece, aunque sea a base de pisar al que está a mi lado. Por eso Jesús, que iba a encomendar a los suyos la tarea de ser testigo suyo en medio del mundo, necesita saber si están preparados. Y les dice lo primero: el que no pospone a su padre o a su madre, e incluso a sí mismo, no es digno de mí. No vale para ser testigo mío en medio del mundo. No vale para transmitir la fe. ¿Qué nos ha faltado? Posiblemente no hemos transmitido bien la fe porque no hemos vivido bien la fe como debíamos. Nos ha faltado respeto a Dios, poner en el lugar que le corresponde en nuestra vida, que Él sea el centro. En segundo lugar, respetar o intentar respetar sus normas, tener con Él una relación personal, no solo tratar a Dios como una idea o como una ideología, y fruto de eso vendría también el respeto a los demás. Pidamos al Señor que mueva nuestro corazón para que Él ocupe el lugar que le corresponde. Siendo Dios el primero, daremos testimonio de su amor en medio del mundo, porque Dios nunca resta, siempre suma. Ensancha los límites de tu corazón, tu capacidad humana, con su gracia la ensancha, para que puedas amar, perdonar y ayudar incluso a aquel que, porque no tienes lazos de sangre contigo o de amistad, te puede parecer que no se lo merece. Quizás a esa persona no la perdonarías, pero a Dios sí. Por Dios sí lo harías. Por eso, si Él ocupa el primer lugar, podremos decir: Señor, por ti soy generoso, por ti perdono, por ti intento ayudar a este que no es de mi familia. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, Él lo moverá para que hagamos el bien y evitemos el mal, para que luchemos por amar a los que pasan por nuestra vida. Y de esa manera, como el Señor desea, seremos testimonio suyo en medio de este mundo secularizado, pero que necesita a Dios, necesita la luz de la verdad, necesita la fuerza del amor y de la misericordia divina. Que el Señor pueda contar con nosotros.